Hola, buenos días a todos. Bienvenidos, como siempre, al canal Emprender en Fisioterapia, Salud y Calidad de Vida. Hoy estoy muy contento porque voy a entrevistar a un colega, un compañero de aquí de España, de Madrid, me parece que vive en Madrid. Nuestro entrevistado de hoy es Daniel Catalán Matamoros. ¿Y por qué lo he invitado? Pues porque él está trabajando desde hace años en un área de la fisioterapia que yo creo que es poco conocida y que es la fisioterapia en salud mental. Daniel es especialista entonces en esta área, es experto en salud mental. En su currículum tiene también, es graduado naturalmente en fisioterapia y es doctor en fisioterapia en salud mental, que seguramente es de los pocos que tienen hecho un doctorado en esta temática. Y además es profesor de la Universidad Carlos III. Como lleva años trabajando en este tema dentro de la Asociación Española de Fisioterapeutas y se ha estado moviendo seguramente por el mundo, digamos, a través de la Asociación Española con la Confederación Mundial de Fisioterapia, pues muy recientemente ha sido nombrado, y yo creo que de eso tenemos que alegrarnos mucho todos los fisioterapeutas, y aprovecho para dar la enhorabuena. Ha sido nombrado presidente de la Organización Internacional de Fisioterapia en Salud Mental, que es un subgrupo de la Confederación Mundial de Fisioterapia. Así que esta es la presentación que hago de Daniel y agradezco mucho su presencia aquí. Y vamos a hablar de lo que interesa, de salud mental. Así que mi primera pregunta iría exactamente a que nos cuentes qué es la fisioterapia en salud mental y seguramente consideras que es muy importante, claro, pues cuéntanos por qué. Muy bien, bueno, Ginés, muchas gracias por la invitación a participar en tu canal de YouTube y te felicito por esta gran iniciativa. Yo creo que es muy importante hacer divulgación en fisioterapia, en todas las áreas de la fisioterapia y a través de de estos nuevos canales que nos ofrece la tecnología, podemos llegar a las grandes masas, ¿no? Como se dice. Y bueno, yo creo que es una gran iniciativa y para mí ha sido un placer que me hayas invitado y estar aquí compartiendo este momento contigo. Bueno, pues en cuanto al tema de hoy en el canal sobre fisioterapia en salud mental, eh, es un tema que en España todavía no es ampliamente conocido. Es verdad que en los últimos años se está empezando a hablar más de la fisioterapia en salud mental, pero todavía nos queda mucho por hacer. Estamos ahí en ello, ¿no? ¿Qué es la fisioterapia en salud mental? Bueno, esto a veces ha creado cierta confusión, porque cuando yo me inicié en este ámbito, allá en el 2005, cuando hablaba con algunos compañeros, compañeras que estaban trabajando en algunos hospitales psiquiátricos, recibía, ¿no?, que algunos compañeros estaban atendiendo, por ejemplo, fracturas de codo de algún paciente con esquizofrenia que se había caído de la cama. Entonces, claro, eso realmente no es fisioterapia en salud mental. Eso sería pues la fisioterapia traumatológica que se realiza para una fractura de codo. Y claro, ahí la fisioterapia no va encaminada a mejorar ese trastorno mental de manera directa, que es a donde vamos ahora. Uh -huh. Entonces, la fisioterapia en salud mental es esa área, esa disciplina de la fisioterapia que va a abordar el trastorno mental de manera directa. Es decir, si un paciente presenta un trastorno de ansiedad, vamos a utilizar herramientas que tenemos en fisioterapia para mejorar los síntomas del trastorno de ansiedad y ayudar a contribuir en que remita ese trastorno mental. Entonces, bueno, esto es lo que engloba la fisioterapia en salud mental. Por ejemplo, una intervención fisioterapéutica en una persona que padece depresión, que tiene como objetivo principal mejorar esos síntomas producidos por la depresión y también mejorar la calidad de vida de ese estado mental, pues mediante la fisioterapia tenemos muchas herramientas que luego podremos hablar de ellas para poder abordar este trastorno depresivo, ¿no? Entonces, en eso consiste. Luego también algo muy importante de la fisioterapia en salud mental es que trabajamos en equipo multidisciplinar. Aquí el fisioterapeuta, yo sé que en otras áreas de la fisioterapia pues somos muy dependientes, muy autónomos, pero en salud mental necesitamos, por el bien del paciente, trabajar en equipo con otros compañeros, como por ejemplo médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeros,
terapeutas ocupacionales, porque la salud mental es es un ámbito muy complejo de la salud y necesita de todas estas áreas. Si no, no vamos a poder avanzar de una manera completa con nuestro paciente. Entonces, por eso es algo también que hay que destacar dentro de nuestro trabajo, ¿no? En la fisioterapia en salud mental. Y luego también porque yo considero que es importante, bueno, en primer lugar, vamos a ver, todos sabemos que no hay salud sin salud física y salud mental. La salud está formada, está compuesta por todos esos ámbitos, ¿no? Entonces, claro, nosotros en fisioterapia he visto en mi trayectoria profesional y académica que nos hemos centrado mucho en España en los ámbitos físicos y no tanto en los ámbitos mentales. Y no podemos olvidar pues, que la salud es una, ¿m? Y si se altera un área de la salud, se va a alterar también la otra. Y si se mejora un área de la salud, también se va a mejorar la otra. Está totalmente interconectado. Entonces, cuando surgen, por ejemplo, trastornos mentales, también vemos claramente que se altera la salud física de la persona. Un ejemplo claro lo vemos, por ejemplo, cuando una persona sufre un periodo de estrés psicológico continuado y poco a poco empiezan a aparecer problemas físicos, como por ejemplo contracturas musculares, jaquecas, problemas digestivos, alteraciones del sueño. Y eso es porque está totalmente unido, ¿no? La salud es una. Entonces, nosotros los fisioterapeutas, a través del abordaje físico, vamos a poder abordar también esa salud mental y mejorar la salud mental de nuestros pacientes. Y para ello, bueno, tenemos estrategias que luego pues también pasaremos a hablar de algunas de ellas, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar un poco esta primera pregunta que me has hecho, Ginés, bueno, simplemente decir que detrás de la fisioterapia en salud mental tenemos evidencia científica, tenemos estudios que avalan lo que hacemos, luego también tenemos estudios fisiológicos que también avalan la importancia de estos abordajes físicos en pacientes con trastornos mentales y luego más adelante podremos también quizás hablar de investigación tanto en España como fuera de España. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Y en cuanto a ese ámbito que tú comentabas tan complejo de los trastornos mentales, ¿cuáles serían los trastornos donde es más fácilmente que podamos intervenir, esté más indicado, esté más consensuado también con el resto de profesionales, que podamos intervenir con un objetivo terapéutico en donde realmente existan ya pruebas, evidencias de que nuestra labor es importante y tiene buenos resultados? ¿Cuáles serían estos trastornos? Bueno, pues sí, dentro de los trastornos mentales, bueno, hay una gran variedad, ¿no? y amplitud de trastornos. Entonces, bueno, nosotros en fisioterapia hemos podido comprobar a través de revisiones sistemáticas, a través de hacer diferentes tipos de análisis, hemos podido observar que hay un conjunto de trastornos donde se puede observar una gran efectividad cuando hay fisioterapia a cuando no la hay. Entonces, bueno, esto también hemos podido observarlo en aquellos países a nivel internacional, donde en todos los servicios de salud mental existen los fisioterapeutas, hay equipos de fisioterapeutas trabajando con el equipo multidisciplinar y podemos observar que, por ejemplo, en los trastornos de la alimentación, como por ejemplo anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, otro tipo de trastornos ligados a la alimentación, la fisioterapia es muy efectiva. De hecho, en el diagnóstico de este tipo de algunos de estos trastornos de la alimentación se incluyen aspectos como la percepción corporal, la imagen corporal, la actividad física, la relación con la actividad física, y ahí en esos aspectos es donde el fisioterapeuta puede hacer una labor muy importante, ¿no? Para contribuir en la mejora de estos pacientes. Luego también tenemos otros tipos de trastornos, como por ejemplo los trastornos de depresión o trastornos de ansiedad, donde también la fisioterapia ha mostrado efectividad clínica, evidencia científica al respecto. Y luego también tenemos otras áreas, como por ejemplo la esquizofrenia, también las alteraciones de la personalidad. Luego también tenemos el espectro de las demencias, las conductas adictivas. De hecho, aquí en Madrid tenemos bastante experiencia en un hospital público, en el doctor Rodríguez Lafora, sobre la fisioterapia en conductas adictivas. Y luego también, bueno, el dolor crónico. Sabemos que el dolor crónico es un aspecto también altamente complejo,
un ámbito altamente complejo donde también hay herramientas propias de la fisioterapia en salud mental que han mostrado efectividad en este ámbito. Y ya luego nos podemos meter también en el ámbito de la psicosomática y todos esos síntomas clínicamente inexplicables, donde también la fisioterapia ha mostrado efectividad. Muy bien. Muchas gracias también por esta respuesta. Y ahora vamos al aspecto terapéutico. ¿Y qué hacemos? ¿Qué métodos utilizamos los fisioterapeutas en salud mental aplicados a todo este tipo de trastornos que comentas? Muy bien, bueno, pues en primer lugar, el fisioterapeuta, bueno, desde los abordajes físicos que nosotros ofrecemos a nuestros pacientes, vamos ya a realizar un efecto en la salud mental del paciente. Como decía antes, no se puede entender la salud separada, ¿no? La salud física y la salud mental. Entonces ya el solo hecho de realizar una actividad física con nuestros pacientes, un abordaje físico, ya vamos a conseguir un efecto en la salud mental. Pero si nos centramos ya en abordajes terapéuticos concretos, bien estructurados y reconocidos, ¿no?, también por la comunidad internacional, podemos observar que el ejercicio terapéutico es la herramienta más eficaz que tenemos actualmente en fisioterapia para trabajar con pacientes con trastornos mentales y realizar un efecto directo en su trastorno mental. No podemos olvidar que la actividad física pues, ayuda a liberar una serie de hormonas, ¿no?, que llamamos las hormonas de la felicidad, ¿no?, como por ejemplo la dopamina, la serotonina, la endorfina, y este tipo de hormonas van a ayudar a mejorar el estado mental del paciente, ¿no?, y a poder contribuir en la mejora de ese estado depresivo. De hecho, en investigación ya se ha encontrado que el mejor antidepresivo para los estados leves y moderados en la depresión es el ejercicio terapéutico. Y ahí el fisioterapeuta juega un papel muy importante pues, para prescribir ese ejercicio terapéutico, supervisar y hacer un seguimiento, ¿no?, para poder conseguir los efectos deseados. Entonces, bueno, el ejercicio terapéutico yo lo pondría en el primer lugar, ¿no?, el más efectivo que tenemos actualmente. Luego, después también tenemos otras herramientas, otras metodologías, donde, por ejemplo, podemos encontrar la terapia de la conciencia corporal basal, que también es otra área que fue desarrollada fundamentalmente en los países nórdicos y que ahora se está expandiendo a nivel internacional, y que en España pues también estamos ya un colectivo de fisioterapeutas bastante amplio formados en este tipo de terapia de conciencia corporal basal, y que fue creada por fisioterapeutas nórdicos a raíz de varios estudios en psiquiátricos nórdicos donde la fisioterapia en salud mental está muy desarrollada. Entonces, bueno, es un área también una metodología de tratamiento en fisioterapia que está muy, muy establecida, ¿no?, dentro de fisioterapia en salud mental. Y luego, bueno, tenemos también otras áreas y que también hay artículos, publicaciones con evidencia científica de que han mostrado efectividad dentro de la fisioterapia, como puede ser, por ejemplo, la masoterapia adaptada, la fisioterapia psicomotora, que fundamentalmente está desarrollada dentro de la fisioterapia en salud mental en países como Bélgica y Holanda. Luego tenemos también otras como la estimulación multisensorial. Bueno, entonces, como vemos, tenemos un espectro bastante amplio, los fisioterapeutas, de herramientas que vamos a poder utilizar en el día a día con estos pacientes. Por eso la fisioterapia debe ser considerada como una intervención fundamental, básica y efectiva en los servicios de salud mental, gracias a los efectos que produce tan positivos y a los pocos efectos secundarios que producen los pacientes. Por ejemplo, si comparamos los efectos secundarios que produce la fisioterapia en salud mental con los efectos secundarios que producen los medicamentos que se utilizan en salud mental, la farmacología, podemos observar que la fisioterapia no produce casi ningún efecto secundario, ¿no?, en este ámbito de la salud mental. Entonces, bueno, yo creo que es una gran necesidad para nuestros pacientes. Muy bien, muy bien. No, yo estoy convencido y lo que hay que hacer es pregonar todo esto para que sea cada vez más conocido. De todas maneras, todo esto, vamos a decirlo así en voz baja, que no nos oigan las farmacéuticas. Yo, por supuesto, siempre digo en cuanto a las farmacéuticas,
somos grandes colaboradores porque Sin duda. necesitamos a las empresas farmacéuticas, No, sin duda, sin duda. está claro, pero también la fisioterapia puede aportar Claro, en claro, sí. muchos ámbitos, en colaboración, por supuesto, con las farmacéuticas. Siempre es Claro, algo. no, no, es una broma, ¿no? Pero bueno, ya sabes que, ya sabes que siempre está un poco esa guerrilla. Una pregunta. ¿Utilizáis técnicas del tipo sofrología, métodos de relajación, digamos, mental, corporal, todo este tipo de cosas que antaño se hacían en fisioterapia? Vamos, yo mismo en los años 80 tuve la suerte de formarme en sofrología con un colega nuestro de Figueras, Joan Prat, al que le mando un abrazo. Si en algún momento puede escuchar, ver este vídeo, porque él era el representante del Instituto Caicedo de Sofrología para la formación de los fisioterapeutas, tanto en España como en Francia. Bueno, aquello me interesó y me pareció muy interesante. Después cayó en desuso y ya no se ha sabido mucho más. Pero bueno, a la pregunta, ¿utilizáis también este tipo de técnicas o esto es algo más que usan los psicólogos u otros profesionales del equipo multidisciplinar? Sí, vamos a ver, nosotros en fisioterapia, sí es verdad que la relajación es un ámbito que nosotros también trabajamos dentro de la fisioterapia en salud mental, pero tenemos que tener mucho cuidado con la relajación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos trabajando con un paciente con, por ejemplo, con trastornos alimentarios que está sufriendo un periodo de anorexia nerviosa, podemos observar que si uno de los objetivos que tenemos en fisioterapia es trabajar la conciencia corporal, la imagen corporal, para que se mejore esa imagen corporal que tiene el paciente sobre sí mismo, a veces caemos en el error que pensamos que si estamos en relajación, en un estado de relajación, vamos a mejorar ese estado, ¿no?, de conciencia corporal. Pero no es así. Está demostrado que para poder trabajar la conciencia corporal, el paciente debe estar de manera mentalmente activa. Uh -huh, uh -huh. Y por eso, en algunas ocasiones, según los objetivos que tengamos en cada momento, evitamos esos estados de relajación. Pero sí es verdad que en otros ámbitos de la salud mental es muy importante. Por Yeah. ejemplo, en un trastorno de ansiedad, pues ahí vamos a intentar, mediante la fisioterapia, perseguir ese estado de relajación y que el paciente pueda desconectar de ese problema que tenga, de ese trauma, de esa obsesión que pueda tener y que pueda centrarse en el aquí y en el ahora, ¿no? Que son conceptos que tomamos de la psicología y que también implementamos dentro de la fisioterapia en beneficio de estos pacientes. Entonces, sí, otras áreas que trabajan la relajación también las aplicamos en fisioterapia en salud mental. Yo personalmente el ámbito de la sofrología no lo conozco, no me he entrenado en ese ámbito, pero por supuesto cualquier área de la relajación, hay muchas escuelas, como sabemos, al respecto, es muy bienvenida y se aplica también en fisioterapia en salud mental. No, no, muy bien. Luego, como siempre, lo importante es hacer un buen diagnóstico, una buena valoración y solamente a partir de ahí generar un plan de tratamiento. Y por lo que veo, pues también en salud mental hay que elegir el modelo, la pauta terapéutica en función de la evaluación previa que se haya hecho. Así que, bueno, esto es común a todas las áreas de la profesión. Por cambiar un poco de tema, me consta que en este caso la Asociación Española de Fisioterapeutas ha venido realizando una extraordinaria labor desde siempre en todas las áreas de la fisioterapia. Yo creo que esta entidad decana de la fisioterapia española, a la que todos deberíamos venerar, merece todo nuestro aplauso y en este caso ha sido, yo creo que la entidad valedora fundamentalmente también del desarrollo de esta área de salud mental, que me parece que fuiste tú un poco la persona que empezó con este ámbito de trabajo dentro de la Asociación Española de Fisioterapeutas, y eso te ha permitido avanzar y comunicarte con otros países para ver lo que hacían y poner en común, digamos, las experiencias, ¿no? Entonces, en relación a esto, cuéntanos cómo está este ámbito de la salud mental en otros países, cómo está en España, qué nos queda por hacer, cómo se está trabajando en esta asociación internacional.
Ponnos un poco al día de esto. Bueno, sin lugar a dudas, Ginés, totalmente de acuerdo contigo en el importante papel que ha tenido la Asociación Española de Fisioterapia en nuestro país para el desarrollo de la profesión, el desarrollo también desde el ámbito académico, el ámbito científico y de todos los ámbitos, ¿no?, de la fisioterapia como sociedad decana de la fisioterapia en España, como bien sabemos, desde hace ya muchos años, desde el año 1969. Entonces, bueno, totalmente apoyo tus comentarios al respecto de la AEF. Sí es verdad que en España la fisioterapia en salud mental ha tenido un gran apoyo por parte de la AEF desde el inicio. Yo comencé en este ámbito allá en el año 2005, pero ya incluso antes. Por ejemplo, conocemos todos a Antonia Gómez Conesa, que además de ser fisioterapeuta también es psicóloga de formación, pues también ha tenido siempre un gran interés, también ha hecho investigaciones en el ámbito de la fisioterapia en salud mental. Y a raíz, bueno, pues de juntarnos, de conocernos y de empezar a tener ese apoyo por parte de AEF, empezamos en España pues, a crear varias actividades para darlo a conocer. Por ejemplo, en el 2012 creamos la sociedad filial de la AEF, que es la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental, y gracias a un equipo de compañeros, no estoy yo solo en ese equipo, entonces, bueno, compañeros que vienen de muchas partes de España, como por ejemplo de Andalucía, de Cataluña, de Galicia, de mismo Madrid, de la Comunidad Valenciana, de Murcia, de muchos sitios, ¿no? Entonces, gracias a este equipo que comenzamos esta sociedad filial en el 2012, pues hemos podido hacer muchas actividades. Hemos organizado ya en España en 2 jornadas nacionales de fisioterapia en salud mental. Las primeras fueron en Madrid, las segundas en Barcelona. Y ahora, dentro de un mes escaso, el 20 de noviembre de 2021, tenemos las terceras jornadas de fisioterapia en salud mental, que van a ser en esta ocasión virtuales, con asistencia gratuita, gracias al apoyo que tenemos desde la Asociación Española de Fisioterapeutas. Y bueno, esto es algo pues que como estoy mostrando, ¿no?, estamos recibiendo el apoyo de AEF en todo momento, ¿no? Luego también, gracias a ese vínculo que tiene la AEF con el ámbito internacional, pues nos ha ayudado a que esta sociedad filial, la Asociación Española de Fisioterapia en Salud Mental, haya sido una de las organizaciones que han apoyado desde el inicio a la Organización Internacional de Fisioterapia en Salud Mental, que es uno de los subgrupos oficiales de la World Physiotherapy, la antigua WCPT. Y bueno, entonces, gracias también a ese vínculo internacional, y debido a las carencias que teníamos nosotros en España en este ámbito, hemos podido recibir de muchos compañeros de países donde esto es algo estándar, donde en todos los servicios de salud mental hay fisioterapeutas y donde hay tesis doctorales desde hace ya 50 años, hay formación en grado y en posgrado, y es algo pues totalmente integrado dentro de la vida académica, profesional e investigadora de la fisioterapia. Entonces, gracias a este contacto que tuvimos a través de la Confederación Mundial de Fisioterapia con estos compañeros, hemos podido traer a España muchos de estos conocimientos. De hecho, ya en España hay varias tesis doctorales sobre fisioterapia en salud mental. La primera que se defendió, que yo conozca, en esta área fue en 2007 en la Universidad de Málaga, la que yo defendí. Pero luego después conozco otros compañeros, como por ejemplo la doctora Cristina Bravo, que se doctoró en la Universidad de Lleida. Entonces, bueno, hay compañeros por toda España que también están investigando en esta área. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos otro compañero de Madrid, Carlos Ramos, que está ahora mismo en el extranjero realizando un doctorado en fisioterapia en salud mental. Luego también tenemos otro compañero en Murcia, en la Universidad de Murcia, Emilio Miñano, que también está haciendo un doctorado actualmente sobre fisioterapia en salud mental, enfocándose en anorexia nerviosa aguda, en casos muy extremos, como la fisioterapia tiene ahí un papel muy importante también. Entonces, bueno, vemos que en España estamos poco a poco iniciando esas investigaciones, poniendo en práctica también a nivel profesional estas experiencias. En algunos hospitales tenemos en los servicios de salud mental, tenemos fisioterapeutas. Es verdad que hay que decirlo que no en todos. A pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo, todavía nos quedan en muchas comunidades autónomas, nos queda pues incluir de manera estándar la figura del fisioterapeuta en los servicios de salud mental. En los hospitales psiquiátricos especializados en salud mental,
en muchos, a nivel nacional, nos encontramos con equipos de fisioterapeutas. Por ejemplo, aquí en Madrid, los que yo conozco, hay equipos de 3 y 4 fisioterapeutas en estos hospitales. Y me gusta mucho ver el interés también de estos fisioterapeutas cuando les dan la plaza o llegan a estos servicios y nunca han tenido contacto con el ámbito de la fisioterapia en salud mental, acuden, ¿no?, a la Asociación Española de Fisioterapia en Salud Mental, pues, para pedir información, formación y poder, bueno, pues, guiar su día a día, ¿no?, con estos pacientes. Entonces, bueno, esto es algo también muy importante. Luego, también me gustaría, en cuanto a nivel internacional, que también creo que es importante reflejarlo, en Europa, a nivel global, cuando hablamos a nivel mundial, en Europa se ha avanzado mucho y es un referente en la fisioterapia en salud mental, sobre todo en los países nórdicos, donde de forma tradicional y de forma histórica los trastornos mentales han tenido una gran prevalencia y por ello han estado obligados, ¿no?, en el pasado, pues, a tener que darles mayores servicios terapéuticos, y la fisioterapia ahí ha crecido bastante. De hecho, desde mediados del siglo XX, los fisioterapeutas nórdicos ya empezaron a elaborar estrategias terapéuticas para trabajar en hospitales psiquiátricos y abordar a este tipo de pacientes. Y muchos de estos conocimientos los estamos heredando ahora en otros muchos países. Okay. De hecho, las primeras tesis doctorales que tenemos, hay ya muchas tesis doctorales en fisioterapia en salud mental a nivel internacional, y las primeras podemos ver que vinieron de los países nórdicos y también de otros países que están pisando fuerte en investigación, que son Reino Unido, Holanda y Bélgica, donde tenemos, pues, bastante investigación al respecto. Y luego a nivel internacional también tenemos Australia, que también es un país que está haciendo mucha investigación en este ámbito. Y luego Latinoamérica, es sorprendente ver el empuje tan importante que están haciendo en los últimos años. Sí es verdad que Latinoamérica estaba en una situación muy similar a España, donde la fisioterapia en salud mental era una gran desconocida, pero podemos observar que en muy poquitos años, yo creo que en los últimos 5 años, han creado la Red Americana de Fisioterapia en Salud Mental, incluyendo no solamente Latinoamérica, también Canadá, Estados Unidos. Y están creando, bueno, mucha formación en muchos países. Ya han organizado 2 congresos americanos de fisioterapia en salud mental y, bueno, están de manera muy activa, ¿no?, en este ámbito. ¿Y qué países están así un Sí. poco más? Pues bueno, empezó liderando, el país que hace 5 años empezó liderando fue México, a través de 2 compañeras que están viviendo, una en México DF y otra en Monterrey. Y ellas, bueno, ellas fueron un poco las que empezaron a contactar con compañeros de otros países americanos y empezaron a crear esa red americana de fisioterapia en salud mental. Y ahora mismo en la red americana, si no recuerdo mal, hay un total de 10 países americanos, incluyendo Estados Unidos. Sí. Entonces, bueno, es una red bastante potente. Y de esos países, algunos forman ya parte también de la Organización Internacional de Fisioterapia en Salud Mental. Y otros muchos están en ese proceso, en esas fases de solicitud y aceptación, para también integrarse en lo que es la Confederación Mundial de Fisioterapeutas. En cuanto a esta organización internacional, se creó en 2011 y España fue uno de los países fundadores de esa organización internacional, junto con otros cuantos, fundamentalmente europeos. Y porque al principio, cuando se creó, fueron 7 países los que crearon esta organización internacional, que eran fundamentalmente europeos, como decía, y solamente había 2 de fuera de Europa, que era Sudáfrica y Australia. Pero bueno, ahora ya somos un total de 25 países a nivel global. Cubrimos ya todos los continentes, y bueno, y entonces tenemos congresos internacionales. En 2016 celebramos el Congreso Internacional, que celebramos cada 2 años, lo celebramos en Madrid, y este año se va a celebrar, en 2022 se va a celebrar en Grecia, en mayo. A principios de mayo tenemos el Congreso en Grecia. Entonces, bueno, es también un encuentro internacional donde muchos compañeros de muchos países nos reunimos, ponemos en conocimiento todas las novedades, experiencias, avances en investigación, y lo más importante es apoyar esos países que ya tienen cierta trayectoria a esos otros países que todavía estamos creciendo, ¿no?, en este ámbito. Entonces hemos visto cómo estas organizaciones internacionales
han jugado un papel muy importante en esa transmisión de conocimiento y un poco en guiar a esos otros países. Ujú. Pues Daniel, no tengo más que darte la enhorabuena, bueno, a ti y a todos los que estáis en este ámbito por el extraordinario trabajo que veo que estáis haciendo. Es verdad que ganar espacio profesional siempre es difícil, porque, en fin, nunca regalan nada. A la fisioterapia menos todavía, porque somos una de las profesiones sanitarias más jóvenes y cuando hemos llegado, pues estaban ya muchos espacios bien ocupados, ¿no? Con lo cual, en fin, ir abriéndose así un lugarcito no es fácil, pero se consigue con calidad de trabajo, con seriedad, con perseverancia y la prueba es lo que me comentabas de cuánta gente, cuántos compañeros fisioterapeutas ya están por ahí ubicados en distintos servicios de salud mental. Lo que yo espero es que eso vaya en aumento. Seguramente habrá alguna que otra resistencia, probablemente por algunos por otros profesionales, pero que es de la misma forma que ha ocurrido en otros ámbitos, a medida que se va conociendo el buen trabajo que hacemos, pues se va abriendo poco a poco ese espacio y acabamos siendo una pieza más clave en esos equipos multidisciplinares, ¿no? Que eso es un poco la idea que yo estoy rescatando también de todo lo que cuentas. Así que muchas gracias. Yo te, te ofrecería unos minutos para terminar, quizá para que presentes un poco más esa jornada científica sobre salud mental que vais a hacer el mes que viene. Así todos los que vean esta emisión pues pueden inscribirse y disfrutar del trabajo que hagáis ahí en esa jornada. Y bueno, y pues para que lances tu mensaje final, el que tú quieras. Y por supuesto con mi agradecimiento. Muy bien, Ginés, muchas gracias de nuevo. Y bueno, en cuanto a estas jornadas que celebramos en muy poquito, el 20 de noviembre, como decía, son las terceras jornadas ya de fisioterapia en salud mental en España y va a ser un día. Empezamos por la mañana a las 9 y empezamos con un taller que se va a centrar en la fisioterapia en anorexia nerviosa porque es un área donde la fisioterapia tiene una gran efectividad y es una lástima, ¿no? que sobre todo muchas pacientes, y hablo en femenino porque es la mayoría de este colectivo, ¿no? Que no estén recibiendo fisioterapia en nuestros servicios sanitarios, pues bueno, es una gran necesidad que podemos observar en España. Entonces, abrimos las jornadas con ese taller. Luego vamos a tener una mesa redonda con 3 ponentes, 3 fisioterapeutas expertas en este ámbito y que también han estudiado el ámbito del COVID persistente y al hilo del lema de este año, del Día Mundial de la Fisioterapia, pues hemos decidido que esa primera mesa de ponencias esté en torno a este ámbito, la fisioterapia en salud mental y el COVID persistente, porque también se ha podido observar cómo hay áreas mentales que también han sido alteradas, ¿no? A raíz de padecer la COVID. Y luego, después de esa mesa redonda, vamos a pasar a una sesión de comunicaciones libres, donde compañeros de todas partes nos están enviando actualmente comunicaciones, resúmenes, y que están pasando su periodo, su proceso de aceptación. Y tendremos ahí la oportunidad de poder ver trabajo de muchos lugares diferentes y por compañeros que están trabajando en ámbitos muy interesantes. Y luego tendremos también 2 sesiones, que es la primera vez que lo hacemos en estas jornadas nacionales. Una es un primer encuentro de todas esas comisiones colegiales que se están creando en fisioterapia en salud mental. Porque es algo que no he dicho previamente y aprovecho ahora para comentarlo, es que en España también, y algo ya más reciente, de los últimos 2 o 3 años, hay muchos colegios que están integrando dentro de sus órganos las comisiones de fisioterapia en salud mental. Y hay compañeros de las comunidades autónomas que están integrándose en esas comisiones y también están haciendo un trabajo muy importante. Y aquí en este congreso, en estas jornadas, vamos a hacer un primer encuentro con todos esos compañeros, pues para unar esfuerzos y poder, bueno, compartir experiencias y poder, bueno, colaborar unos con los otros. Y luego también vamos a tener un primer encuentro iberoamericano de fisioterapia en salud mental. Como decía antes, América está pisando muy fuerte en los últimos años en el ámbito de la fisioterapia en salud mental
y junto con compañeros de Portugal y de España vamos a hacer un primer encuentro que es público. Cualquier persona que se inscriba a las jornadas va a poder asistir y poder ver qué se está haciendo en países americanos, en Portugal, en España y visualizar, ¿no?, ese primer encuentro que se va a hacer durante 1 hora y media. Bueno, pues lo vamos a tener también ese día. Y luego acabaremos el día con otro taller que va a estar impartido en el ámbito del dolor crónico, porque como decía también al principio de esta reunión de hoy, el fisioterapeuta tiene un papel muy importante en el dolor crónico y hay muchas estrategias que han sido elaboradas dentro del área de salud mental que son muy efectivas también en dolor crónico. Entonces tendremos un taller con una compañera también de la Universidad de Lleida que está especializada en esta área bueno, y yo creo que también va a ser muy interesante. Entonces, bueno, como podemos ver, va a ser un día lleno pues, de actividades, desde que empecemos a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, creo que es cuando acabamos, y ya vamos por las 350 inscripciones. Gracias a tener estos entornos virtuales, pues nos abre las puertas no solamente a compañeros y compañeras de aquí de España, sino de cualquier parte del mundo. Y tenemos inscripciones que vienen de muchos lugares de Latinoamérica, de Portugal también, de España. Y bueno, la verdad es que Cuéntanos cómo se puede suscribir la gente, cómo se puede sí, inscribir la gente a la jornada. pues simplemente si vamos a Google, ¿vale? Sí. Algo muy sencillo que todos conocemos y ponemos Asociación Española de Fisioterapia en Salud Mental. ¿Mm? Ahí va a salir el primer resultado, va a salir la AFSM, que como decía es la sociedad filial de salud mental de la Asociación Española de Fisioterapeutas. Entonces vamos a la página web de AFSM y en la portada de la página web tendremos toda la información, el enlace a la página web de las jornadas, ahí tenemos el enlace a las inscripciones y todo eso. Entonces, bueno, es sencillo y animo a todos los que nos estén viendo que acudan y que ese día pues se lo dediquen a descubrir algo diferente, algo nuevo que quizás pues no conocían dentro de la fisioterapia. Y bueno, ya para acabar, bueno, con una reflexión y que la fisioterapia en salud mental es algo de todos. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que todos vosotros que habéis trabajado en otras áreas de la fisioterapia, habéis podido observar que vienen pacientes pues también con dolencias mentales, con trastornos mentales. No podemos olvidar, por ejemplo, una persona que está de baja laboral porque ha tenido un accidente de tráfico y está viniendo a fisioterapia por su esguince cervical, pues de una manera muy frecuente hay una comorbilidad de trastornos mentales y vamos a poder observar trastornos de ansiedad, depresión, además de ese esguince cervical por el que está viniendo a fisioterapia. Entonces, bueno, si el fisioterapeuta, además de ofrecerle ese abordaje a su esguince cervical, también le ofrece un abordaje orientado a su trastorno mental, pues vamos a ofrecerle una atención de mucha mejor calidad y la evolución del paciente va a ser mucho más rápida también, ¿no? Porque estamos haciendo un abordaje mucho más global en el paciente, más holístico. Entonces, bueno, yo creo que con esa reflexión me quedo, que la fisioterapia en salud mental es de todos y en todas las áreas podemos encontrarnos estos pacientes, estos usuarios que vienen con trastornos mentales. Sin duda, sin duda. Atención plena, atención completa, que es la que los fisioterapeutas venimos haciendo en los últimos años. Por lo que veo, desde luego hay un grandísimo campo por trabajar, quedan años de desarrollo y además también pensando en aspectos de salidas laborales, yo creo que este es un ámbito que va a dar la oportunidad de que muchos fisioterapeutas orienten su desarrollo laboral por ahí, estoy convencido, porque una sociedad como en la que estamos, que, bueno, pues sometida a tantas tensiones, es generadora, la sociedad actual es generadora de grandes trastornos de relación de las personas con el mundo, con el ambiente, ¿no? Y yo creo que si la fisioterapia consigue generar en las personas una percepción del mundo que le resulte menos agresiva, sin duda habremos conseguido mucho. Y estoy convencido de que vosotros estáis en ese plan, en ese tema. Daniel, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante para mí, pensando en mi propio conocimiento, seguramente que para los que vean el canal también. Muchísimas gracias por tu trabajo, por el trabajo de todo el equipo.
Os deseo muchísima suerte en el desarrollo de las jornadas del mes que viene y en general en todos los planes de trabajo que tengáis para vuestra asociación y el desarrollo de la fisioterapia en general y de la fisioterapia en salud mental en particular. Muchísimas gracias. Nos Muchas veremos gracias, pronto. Ginés. Ha sido un Gracias. placer. Muchas gracias. Muchas gracias.